Estamos aquí con Rafael Chavarri, que é o director de comunicación de Red.es, e imos facer unhas preguntas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es el Plan Avanza? ¿Qué nos puedes contar? El Plan Avanza es la gran apuesta del gobierno de España, que por primera vez puso en marcha un plan de inversión para el desarrollo integral de la sociedad de la información en nuestro país. Es decir, hasta entonces no se había puesto dinero para conseguir estas metas. Habían sido buenas intenciones, pero no había habido un presupuesto tan claro como el que se ha destinado. El Plan Avanza primero se firmó por parte del gobierno en noviembre del 2005, de cara a llegar al 2010 con ese desarrollo de la sociedad de la información, tanto en infraestructuras como banda ancha, como toda la telefonía móvil, con todo lo que era la conexión de los hogares, la capacidad de los individuos a ser internautas, a navegar, como para las empresas, las pymes sobre todo. Más del 92% de las empresas españolas son pymes. Entonces era un tejido industrial que había que también promocionar para conseguir todas las ventajas que nos proporciona las tecnologías de la información y la comunicación dentro de lo que llamamos la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, en esa primera fase se consigue, junto con las comunidades autónomas, la Xunta de Galicia evidentemente también participó, y con las empresas del sector, lograr que España supere ese diferencial de desarrollo que había en sociedad de la información respecto a los países de nuestro entorno, sobre todo el referente nuestro es la Unión Europea. Y se consigue, y además el gobierno hace una inversión de más de 8.000 millones de euros, que junto con los 4.000 millones que ponen las comunidades autónomas y lo que aporta la empresa privada, nos ha dado una inversión superior a los 12.000 millones hasta el año 2008. En el año 2009 se vuelve a poner otra vez un presupuesto adicional de 1.500 millones de euros, y luego ya en este año 2010 lo que se hace es hacer un plan estratégico al 2015, que es donde estamos ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Una vez que se han conseguido, pues que seamos casi 27 millones de internautas, que el 55% de los hogares esté conectado a Internet, y de ese 55% el 86% lo haga con banda ancha, que las empresas de este país, las grandes, todas ya prácticamente, según el último dato del Observatorio de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, nos dice que ya tienen ordenador, y además que la gran mayoría hace una conexión por banda ancha, y que además la capacidad de gestionar con la administración a través de Internet es cada día más grande, que lo hace, en las grandes lo hace un 95% y en las pequeñas lo hace un 84%. Eso pues nos da una capacidad como para decir que vamos a un objetivo, que es que en el 2015 la administración sea totalmente electrónica, sin papeles. Ese es el gran objetivo. ¿Para qué? Para facilitar tanto a ciudadanos como a empresas que lleguemos a poder gestionar y hacer todo tipo de trámites sin necesidad de esa burocracia que estábamos tan acostumbrados, y como decía alguno de Mariano José Larra, vuelva usted mañana, y eso lo eliminamos. Y ese es el gran objetivo. Entonces, por eso te digo, una gran apuesta. Ya estamos ocupando, como bien sabéis, y que nosotros además particularmente os interesa, somos la tercera comunidad de internautas y de redes sociales en el mundo. Somos uno de los países más avanzados en infraestructura de banda ancha, tanto en uso como en cobertura. Tenemos una serie de indicadores de sociedad de la información que nos dice que ya estamos en los puestos de cabeza. Eso, evidentemente, hay que mantenerlo y no nos podemos poner los laureles, pero nos da un buen incentivo
para seguir trabajando, para seguir facilitando al ciudadano y a la pequeña empresa todo ese tipo de gestiones a través de Internet. ¿Y cómo le afecta la crisis a la reducción del gasto público al Plan Avanza? Bueno, el Plan Avanza, en principio, hasta ahora no ha tenido ninguna reducción sobre lo que estaba previsto, porque además el Plan Avanza lo que hace también es el aglutinar un poco todas las demandas de los distintos departamentos ministeriales para desarrollo de tecnologías aplicadas a esos. Por ejemplo, estamos trabajando en Just Red, que como sabes en Galicia se firma ahora. Hemos estado firmando con todas las comunidades autónomas, estamos trabajando en sanidad en línea, es decir, conseguir cita previa, conseguir la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la sanidad para hacerla más asequible a los ciudadanos y que todos los trámites que sean posibles hacerlos desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro ordenador particular. Todo eso hasta el momento no se ve afectado. Hombre, a lo mejor lo que hay que hacer es ajustar un poco el cinturón. Pero de momento estamos trabajando ahí. Quizá a lo mejor en lo que tengamos que ver es de cara a todo el tema de préstamos, que a lo mejor el año que viene pues vienen los cientos de millones que se han dado este año, a lo mejor hay algo menos, pero todavía no lo tenemos cuantificado, todavía se está trabajando eso. ¿Y qué buscáis de vuestra presencia en SIMO? Bueno, SIMO, como has visto, es una feria profesional, es un sitio donde nosotros evidentemente apoyamos porque queremos que las empresas sean capaces de ver las facilidades que el préstamo avanza poder tener, y aquí, como todo lo que hay son profesionales del sector TIC, pues lo que queremos es mostrarles y darles toda la información sobre lo que estamos trabajando desde Red.es y desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para implementar al 100% esta sociedad de información y que lleguemos a ese objetivo que te decía de tener esa capacidad de gestionar todo sin papeles. Yo creo que además todo eso, pues claro, nos lleva a esas cifras maravillosas que ya estamos viendo, esos 27 millones que te decía de internautas y de toda la cantidad de gente que estamos como vosotros creando una nueva sociedad que yo creo que al final nos está dando es una facilidad y una calidad de vida, porque nos ahorra tiempo, nos ahorra desplazamientos. Estamos en un proyecto que en definitiva es lo que de alguna manera el gobierno llama la economía sostenible, es decir, estamos aplicando tecnologías verdes, por decirlo de alguna manera, o a través de la aplicación de las TIC a nuestra vida estamos ahorrando en combustible, estamos ahorrando papel, estamos ahorrando gasolina por desplazamientos y estamos ahorrando el tiempo de cada uno de los ciudadanos que lo pueda destinar a temas más productivos o de ocio, pero no haciendo colas, haciendo parking para llegar a un sitio, etcétera, etcétera. Todo eso se resume en esa economía sostenible que el gobierno está promocionando y que desde las TIC creo que somos un elemento fundamental para conseguirlo. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros, porque vosotros sois los importantes, que vosotros sois los que tenéis que contar todas estas cosas, porque nosotros lo hacemos, pero vosotros lo tenéis que contar. Bueno, muchas gracias. A vosotros.